Saludos. Para mí es un honor compartir con ustedes en este CIFITE 2026, un espacio en donde investigadores, docentes, innovadores creen que la educación puede y debe ser mejor. Les habla Carlos Coelho y hoy les traigo SustainChain, inteligencia artificial y blockchain para la alfabetización digital en sostenibilidad y educación superior. Un ecosistema pedagógico que nació de una pregunta sencilla, pero que trae una respuesta muy compleja. ¿Cómo formamos profesionales que no solamente sean competentes en lo digital, sino también se encuentren profundamente comprometidos con la sostenibilidad del planeta? En los próximos minutos les voy a mostrar que el camino es posible y está respaldado por evidencia, por datos y por 30 estudiantes que lo vivieron en carne propia. Acompáñenme. Permítanme hacerles una pregunta un tanto incómoda. ¿Cuántas universidades pueden demostrar con evidencia verificable que sus egresados realmente a lo largo de sus carreras aprendieron algo sobre sostenibilidad? Porque no basta con que aparezca en el plan de estudios, sino que necesitamos que existan pruebas de ello. Y ese es precisamente el primer problema, la brecha de evidencia. Los aprendizajes existen, pero no tenemos trazabilidad. No tenemos forma de demostrar cómo ocurrieron. La segunda brecha es la de las credenciales, porque un estudiante pudo haber diseñado un proyecto brillante de eficiencia energética, pero si no tiene una certificación que sea portable, que sea reconocida, simplemente ese conocimiento va a morir al finalizar el semestre. La tercera es esa brecha de calidad. Cada docente evalúa de una manera totalmente diferente, con criterios distintos, sin estándares comunes, que permitan comparar o ir escalando esos niveles de aprendizaje. Y la cuarta, quizás es la más preocupante en este mundo que está tan lleno de greenwashing, que es la brecha de confianza. Porque los portafolios de sostenibilidad son fácilmente manipulables. Sin verificación externa, nadie puede confiar en ellos. 4 brechas, un mismo problema de fondo. La educación superior habla de sostenibilidad, pero no la certifica, no la mide, no la garantiza. SustainChain fue diseñado precisamente para cerrar esas 4 brechas de una sola vez. Ahora bien, es necesario explicar la metodología, cómo funciona SustainChain en la práctica. Con un diseño cuasi experimental de 8 semanas, que se implementó con 30 estudiantes de 3 carreras distintas, no fue un curso teórico, sino que fue una experiencia de aprendizaje completamente transformadora. Todo comenzó con la semana 0. Un diagnóstico inteligente, la inteligencia artificial analizó el perfil de cada uno de los estudiantes, identificó sus brechas, generó sus rutas de aprendizaje, las cuales obviamente fueron totalmente personalizadas. Y desde el primer día, nadie seguía el mismo camino. Por eso es que se trata de un aprendizaje que es adaptativo y real. Sobre todo, muy, pero muy real. Las semanas 1 y 2 se dedicaron a la primera microcredencial, que era la alfabetización en datos, ciberhigiene y los fundamentos de blockchain. Pero no como contenidos abstractos, sino como herramientas con las cuales deben contar para prepararse en el siguiente paso. Ya para la semana 3, de la semana 3 a la 6, los estudiantes se lanzaron a la misión SustainOps, esas misiones operativas de sostenibilidad. Se organizaron en equipos, trabajaron en 5 áreas críticas dentro de la universidad, que eran energía, agua, residuos, biodiversidad y movilidad.
No simulaciones, no proyectos ficticios, sino proyectos con un impacto real, con un impacto medible y sobre todo verificable. Para las semanas 7 y 8 cerraron ese ciclo con la segunda microcredencial, que estuvo enfocada principalmente a lo que tiene que ver con la comunicación responsable, la ética digital y la certificación final. Cada logro, cada competencia adquirida quedó inscrita en blockchain, en Algorand, de manera imputable, portable, verificable, por cualquier empleador del mundo a futuro. 8 semanas, 4 fases, pero sobre todo un aprendizaje que dejó una marcada huella en cada uno de los estudiantes. Ahora conversemos un poco sobre los resultados. Voy a compartirles lo que sucedió, porque definitivamente los números hablan por sí solos. En términos de alfabetización digital, los estudiantes mejoraron en 25 puntos porcentuales su desempeño. Y lo más espectacular es que su capacidad para identificar desinformación saltó de un 30% a un 90%, sobre todo en un mundo donde la desinformación sobre sostenibilidad es una amenaza real. Sin embargo, estos resultados fueron totalmente transformadores. El 100% de las misiones fueron completadas de manera exitosa por los estudiantes. No hubo un solo equipo que abandonara. Y aquí viene uno de mis hallazgos favoritos, porque la inteligencia artificial permitió detectar en tiempo real a 4 estudiantes que estaban en riesgo de rezago. ¿Qué fue lo que hizo? Generó intervenciones pedagógicas personalizadas. Entonces, esto se tradujo en que no hubo ningún tipo de abandono. Por su parte, la carga docente se redujo en un 30%. Es importante destacarlo. No es que se trata de que los docentes hicieron menos trabajo, sino que la inteligencia artificial se encargó de esas tareas que eran mecánicas y repetitivas. Y en razón de ello, los docentes pudieron dedicar más tiempo a lo que realmente importa: ser mentores, inspirar a los muchachos y sobre todo acompañarlos en esta ruta. Y el impacto fue real, físico, medible, una reducción del 10% en el consumo eléctrico, una reducción en el consumo de agua. De hecho, se recogieron 135 litros de agua para riego, y no son simplemente indicadores en el papel, sino son cambios concretos. En total, un 95% de los estudiantes evaluó esta experiencia como excelente o muy buena, para finalmente emitirse esas 60 microcredenciales verificadas en blockchain que los estudiantes cuentan con ellas en sus respectivos portafolios digitales. Llegamos al final y quiero que se queden con 3 ideas que a mí en lo particular me resultan súper poderosas. La inteligencia artificial, en primer lugar, no va a reemplazar al docente, lo va a liberar, le va a devolver tiempo para hacer lo que ninguna máquina puede hacer: inspirar, escuchar y transformar vidas. Y es lo que vivimos en este piloto. La segunda, blockchain no es tecnología solamente, sino es una promesa de justicia. Así, cualquier estudiante de cualquier universidad pública o privada en cualquier lugar del mundo puede portar una microcredencial que es verificable e inmutable. Esto se traduce en que estamos nivelando las reglas de juego y convirtiendo al estudiante en el dueño de su historial académico. Y la tercera, que es la más importante, cuando los estudiantes aprenden haciendo, cuando esos proyectos tienen consecuencias reales, la sostenibilidad deja de ser una asignatura y se convierte en una forma de ser. SustainChain es escalable, se puede implementar en cualquier universidad, en cualquier contexto, en cualquier idioma. Una educación superior más efectiva, más transformadora, más alineada con ese ODS 4 de la Agenda 2030, no es una utopía, es una decisión. Muchísimas gracias.